Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Opinando, un periodístico diferente con la conducción de Luis La Rosa. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal, Iván? Un saludo cariñoso, como siempre, como cada miércoles a la audiencia. El placer enorme de tener acá en la radio hoy al mejor escritor de los últimos 50 años de esta villa. Y me juego entero, eso ya lo he dicho en varias oportunidades y también lo dije en ámbitos culturales en estos días pasados. Don Alfredo Hernández, que con sacrificio, con sus 88 primaveras, se trasladó de su pueblo Gregorio Aznares, su pueblo actual, para estar con nosotros. De agradecimiento, ya vamos a estar con él. Queremos decir algunas cositas antes. Por ejemplo, decirle a los oyentes de algunos problemas que han habido en algunos programas anteriores, ¿verdad? 2, por corte de energía eléctrica, que no nos pudieron escuchar en YouTube porque se arruinó la grabación, ¿verdad? Y el pasado programa, por algunos errores técnicos que son normales, pero les adelanto que Iván está remodelando la radio. Él no quiere que yo dijera, pero igual lo voy a decir, le voy cometiendo infidencia. Creo que para el próximo programa vamos a tener una radio remodelada, con antena más alta y con más alcance, por supuesto, va a ir más lejos y técnicamente va a ser una bomba. Y es todo mérito de Iván, mire que yo no tengo nada que ver en esto. La inversión la ha hecho Iván y es todo mérito de él. Así que si hay que criticar en algunas cosas, también hay que decir esto como es. Y entre las cosas buenas que hay para decir, que el Parlamento aprobó el impuesto a las jubilaciones militares que exceden los 50.000 pesos. Una ley que se imponía para fortalecer al BPS y que acorte la brecha entre esto y los trabajadores comunes que se jubilan con pasividades que oscilan entre los 8 y los 25.000 pesos. Esta ley de un gran sentido común solo fue votada por el partido de gobierno. A los blancos y colorados se ve que veían justo el reparto tan desigual que se hace de los recursos con los que se cuenta. Además, se aprobaría esta semana la llamada ley de cincuentones. Esto ha causado divisiones en el propio partido gobernante. Por un lado el ministro Astori y un pequeño grupo, y por el otro las demás fracciones, con ese gran ministro de Trabajo que es Ernesto Munro y el propio presidente de la Nación. Tampoco al parecer acompañaría con su voto la oposición. Recordemos que ellos fueron los que trajeron la SAFAC al país y hubo mucha joda en esto y quizás son coherentes en no acompañar el paso de los cincuentones que los obligaron a afiliarse a la SAFAC, fueron obligados, no fue por gusto, que puedan volver al BPS para jubilarse con tener más seguridad social, ¿verdad? Bueno, tenemos bastante material habíamos traído, pero acá queremos disfrutar a este amigo, además de un gran poeta, un gran escritor, don Alfredo Hernández, y ya le damos la bienvenida. Buenas noches, Alfredo, gracias por venir. Bueno, muchas gracias, pero me cargó de ropita con este calor que hace. Voy a transpirar mucho. Bueno, con mucho gusto, a las órdenes. No me apure mucho con los parlamentos largos porque tengo poca facilidad de palabra. Hace unos días se le brindó un reconocimiento en nuestra Casa de la Cultura. Nosotros veníamos bregando por eso del comienzo de este programa que hace como 8 meses, creo que en el mes de abril empezamos. Bueno, las autoridades por suerte son abiertas a las sugerencias nuestras, ¿verdad? Nosotros siempre decimos que, como decía el relator Heber Pinto en una época, creamos, no imitamos. Y bueno, cuando decimos de alguien es tal cosa, o es un excelente escritor, o es una excelente persona, o es un excelente artesano, es porque realmente sabemos que es así. Y ya le digo, no es pasarle la mano, aparte de un amigo de muchísimos años, compañero columnista del Tero, ando con un montón de teros aquí con el artículo que usted escribía,
que después vamos a leer algunos cuentos que son un 85% verdad y tendrán una pequeñez que es lo que hace al cuento que sea imaginario, pero lo demás es todo verdad porque son personajes conocidos de esta localidad y sus adyacencias. Bueno, la gente quedó muy asombrada, quedó muy contenta con los poemas que usted les leyó allí. Unos dicen que no conocían su obra. Yo creo que es un poco de desidia, porque si se publicó en medios locales, si usted es nacido en este pueblo, es conocido en este pueblo, tiene que conocer su obra, por más que no ha resumido en un libro sus trabajos, que es lo que debería de hecho o debemos hacer en el futuro. Resumir sus trabajos en un libro, o sea en prosa, o sea en verso, o mitad y mitad, la mitad en prosa y la mitad en verso. Eso es lo que estoy promoviendo acá para adelante. Ya en el 2018 vamos a promover hacer reunir artistas conocidos, artistas locales, artistas de Gregorio Aznárez, como el amigo Suárez y su hijo, Osvaldo Suárez, hacer un buen espectáculo y recaudar fondos para sacar un libro suyo, o en prosa, o en verso, o las dos cosas. Yo nunca publiqué un libro por razones de peso, sí, plural, de peso, porque costaba mucha plata. Y según me contaban los que editaron libros y todo eso, como Cabana y todo eso, nunca les quitaron los costos. Y yo tenía otras prioridades, 5 hijos y la familia para mantener, así que no llegué nunca a publicar un libro. La gente a veces muy buena le pide a uno, pero no se sabe cómo se hace. Sería buenísimo recopilar todas estas cosas y como digo, y sacar un libro. Nunca es tarde. Mientras la persona está viva, nunca es tarde. Además está muy lúcido, está muy bien, por suerte. Pero quería hablar con usted, que creo que es el único sobreviviente que queda de aquella playa de que hace como 60 y pico de años fundó el Tero, el grupo estudiantil Eduardo Fabini se llamaba, ¿verdad? Sí. Club Juvenil Cultural Eduardo Fabini. Ahí está. Que encabezaba, porque sería más entendido un poco en las letras, Juan Capagorri, pero en el que colaboraba usted, Aníbal Merón y Evaristo Lacio, una pila de gente. Creo que usted es el único que sobrevive de esa generación, ¿verdad? Digo, sí. Es el único que sobrevive usted, ¿no? Que yo sepa, sí. Sí. Porque hay gente como Lazo, murió joven, Meroni también, Capagorri también. Y bueno, nos ayudó mucho la colaboración que nos hizo cuando teníamos el Club Juvenil Cultural, don Santiago Dossetti, puede ser, que era el director en el Sodre. Seguro. Y bueno. Al principio nos reuníamos en un rincón del club, allá arriba o en el altillo donde se timbiaba. Nos reuníamos allí a elaborar más o menos planes y cosas. Y después empezamos a traer artistas que nos prestaba el Sodre, concertistas de guitarra, yo que sé, recitantes trajimos también, cantantes, de todo un poco, pianistas, y algunos, yo que sé, Ayestarán fue el que me daba letra a mí para que yo lo anunciara, porque si no yo anuncio y canto y toco y yo solo no puedo hacer el espectáculo. Entonces me daba una idea de cómo se había escrito el texto, de cómo habían escrito la música, si la música primero, el texto después, quiénes habían colaborado, qué instrumentos entraban, qué sé yo. Me daba un pantallazo de cómo se constituía el tema y después él tocaba. Entonces yo, muy audaz, leía todo eso y formaba el clima, como le llamaba él. El Tero en un principio sale como... cada tanto salía, era un periódico. Sí, el Tero empezó a salir como órgano difusor de lo que hacíamos en el club. Ahí está. Pero era de reírse, por ejemplo, cuando nos reuníamos en el club. Como a todos los jóvenes no le dan mucha bolilla, los grandes a veces.
Y ellos estaban en sus cosas, en la cantina, eran todos copetineros, la gente rica y famosa del pueblo. Y entonces nos dejaban reunir en un rincón allí, pero pensarían, ¿qué estarán haciendo estos locos? Y bueno, con el tiempo empezamos a difundir lo que hacíamos en el Tero y a darle oportunidades a la gente que tenía algo propio que decir o que hacer. Y bueno, y ha sobrevivido el Tero, no sé si con la misma orientación. Nosotros priorizábamos mucho la parte cultural. Ah, sí. Bueno, después el Tero en una época dejó de funcionar, después volvió otra vez, volvió a dejarse, y muchísimos años después, Nelson Alonso Martínez, es bueno decirlo, tuvo la inquietud de formar un diario, y bueno, se acordó de que se llamara El Tero, el viejo diario del pueblo y único que creo que había habido en Solís. Y bueno, se consultó a Capagorri, dijo que sí. Se hicieron las gestiones frente al Ministerio de Cultura y apareció en su tercera época como quincenario. El Tero. Saliendo cada 15 días. Ahora está saliendo, después lo tiene Lemos, está saliendo mensuario, está una vez por mes. Está saliendo, sale a fin de mes, todos los fines de mes sale. Queríamos recordar eso porque me parecía que era el único sobreviviente de esa playa de gente imbuida en la cultura, que quería estar en todas las manifestaciones del arte, digamos. Y acá hay un profesor que el otro día lo conocí, un joven. Se olvidó de venir, se le pasó por lo quiere conocer, dice que va a ir a su casa a conocerlo. No, pero yo lo conocí en el acto aquel que se hizo en la Casa de la Cultura. No, él no estaba. ¿No era ese? Gabriel Fernández, ese no. Bueno. Ese es profesor también, pero no. Me lo presentaron como profesor. Sí, pero no, este es de literatura, este otro no sé de qué es. Claro. El que Dios creo que es. No, Gabriel Fernández, que lo tuvimos acá en la radio, es un tipo muy preparado y está haciendo más o menos lo mismo que ustedes hacían, esa agrupación de Eduardo Fabini, está haciendo ahora. Tiene un grupo que se reúne todas las tardes en la Casa de Cultura, todas las tardes, no, una vez a la semana en la Casa de Cultura, y dándole promoción a los actos culturales, a la literatura, se lee, se estudia autores contemporáneos, autores viejos, ¿verdad? Está haciendo eso. Y bueno, usted es, como acabo de decir y lo he dicho varias veces, es la principal pluma que va quedando con vida de este pueblo. Soy el único que escribe entonces. No, hay uno que escribe también, pero mire que lo suyo es muy bueno. Usted siempre lo toma joda y usted mismo se dice el loco Alfredo. Pero mire que de los locos se pueden contar muchas historias buenas, de los bobos no. Bueno, tenemos algunos cuentos por aquí. Yo no quiero hacerlo desgastar mucho a ustedes, ni leyendo, ni conversando mucho. Me gustaría leer este cuento, que vamos a hacer un poco de historia. Su padre, Diodoro, como le decían, cuidaba gallos, se ocupaba de gallos de riña, entre otras hierbas, ¿no? Era el hobby que tenía. Yo lo alcancé a conocer, digo, la gente joven, por ejemplo, Iván no lo debe haber conocido, porque ahora estaba llamando ahí, sí que lo conoció, y yo lo conocía, Leodoro. Bueno, y acá cuenta Alfredo, un cuento que está muy bueno, que un gallo de eso, que le decían el cocinero, pues pasaba picoteando las migas en las colinas, no tenía nada que darle de comer, y pasaba picoteando en la panadería de Crisólogo Duarte. El cocinero, una linda historia esta, y con el autor aquí presente. Y yo lo que quiero es recalcar cómo escribe usted en prosa, porque allá se hizo hincapié y está buenísimo la poesía y los temas que encaró. Pero este es un tema de arraigo solicense y nombra algunos personajes que los que peinamos canas los conocimos y otros no, pero están sus familias, hay familiares de esta gente que usted nombra acá. Bueno, se llama El Cocinero. Un día apareció en la panadería de Crisólogo Duarte, era un pollo sanguango de raza inglesa, con ojos vivaces y pico certero. Entró a picotear migas y cascaritas, y cuando le echaron afuera,
se quedó hurgando la gramilla del patio en busca de isocas y lombrices. El barrio Los Troncos contaba de una sola calle, pedregosa y poseada, con bordes naturales, que arrancaba en la orilla del pueblo y moría en la orilla del arroyo. Allí no había gallineros, ni chiqueros, ni casillas. Por eso la variada fauna vagabundeaba, vivía y moría en la calle. Perros peludos, hirviendo de pulgas, o pelados, lamiéndose la sarna, gatos rapaces, apestados de comer pájaros con plumas, chanchos atados a medio lomo, patos y gallinas criollas, disputaban a las ratas coloradas el rol de consumidores de mugre. A fuerza de hambre, rapidez y audacia, compitió con todos ellos para llenar el buche diario. Una arremetida, un par de revuelos en el hocico y la rápida disparada con la presa en el pico. Estas escaramuzas lo fueron haciendo agresivo y peligroso en ataque, pero prudente en la defensa. Así ganó el respeto del bicherío y la simpatía de la comunidad barrial que lo dotó como mascota. De a poco se metió por las cocinas comiendo lo que cayera y entonces obviamente lo bautizaron el cocinero. Al llegar a Jaca tenía alas negras, golilla y caireles colorados. Era corpulento y desgarbado como un ñandú. Pesaba unas 6 libras. Tenía patas largas y robustas, cuerpo ovalado y algo cacunda. Cuando se lo llevaron a Heliodoro para entrenar, se le probó la clase poniéndole de mártir con las patas forradas. Fue enfrentando una sucesión de buenos gallos, calzados con puones de acero. Se trataba de que fuera herido sin herir a su vez. Así, si no era inglés, puro huiría. Ja, ja, desamorcilló el pescuezo a los más pintados y a él ni lo tocaron. Es que peleaba tal y como había aprendido a hacerlo por la comida en el barrio. Pegaba 2 o 3 palos y disparaba. Al contrario, lo seguía enceguecido y caliente. A veces alcanzaba a morderle el lomo, pero cuando quería lanzar las patas, ya el cocinero lo llevaba de arrastro. Incluso solía lastimarse con sus propias púas aceradas. Con ese estilo denominado salidor, se cansaron de ganar en todos los reñidores de la vuelta. La gallera oficial, en general Flores Larrañaga, la de Pando, la de Minas, la de San Carlos, la de 33, etc. En otoño, cuando el replume lo dejaban en un gran brete con gallinas para volver a cuidarlo a mediados de invierno. También solían prestarlo a gente de campaña para cruzar con gallinas criollas, con lo que se logra un mestizaje robusto y de gran peso. En una de esas vacaciones del campo, le vaciaron un ojo por culpa de alguna polla coqueta. Al año siguiente, una enfermedad le llevó el otro y ya lo dejaron para padre definitivamente. Se realizó un torneo en Solís. Fue a los fondos del bar Amestoy, lindando con la junta local. Vinieron cuidadores de todo el país, del litoral argentino y al sur de Brasil. Aquellos gallos, seleccionados para el lucimiento de sus dueños, estaban entrenados para matar o morir en alta competencia, con músculos como de bronce, alas y patas potentes y picos como de diamante. Los de Tacuarembó y Melo, como los brasileros, estaban tratados con la coraza en los masajes diarios, que acá se hacen con alcohol azul. Ellos usaban un ungüento que endurece y da volumen a la piel. Los gallos no sangran de sus heridas y demoran mucho más en perder la fuerza. Al atardecer, la gente de Solís, Migues, Pando y Soca, que competían asociados, llevaban perdidas casi todas las peleas. Los zapateros Hermes Corvo y Heliodoro, don Juan Garrido, Sigliuti, Hildo Macetti, don Eugenio Ferrario y otros gallegos viejos estaban calentitos, avergonzados y de bolsillo flaco. Alfredo Benítez, un hermano del negro Calleja, degolló 5 gallos giros de buena púa, pero que cuando se percibían el primer pinchazo, volaban puerta afuera, gritando como gallinas. El Vasco Domingo iba y venía del bar con copas fuertes para los ansiosos y cerveza para los calientes. De vez en cuando preguntaba por los resultados y ante las malas noticias se sacudía la cabeza y tartamudeaba. Que hoy que hasta los mirones pierden. Ya avanzada la noche se cruzó la última pelea entre pesos pesados. Un gallo cenizo, muy temido y ganador de Tacuarembó, y un tapado de Solís. Era el cocinero, con los mulos y el trasero blanco, desfigurado por las plumas en recortar de la cola y la golilla.
Lo pasaron por tuerto, porque a un ciego siempre se le teme. Si te pelean con un ciego es para robarte la plata, porque de seguro es bueno. El juez anunció tuerto contra derecho, una púa de ventaja. Se comprobó que no veía de un ojo y nadie examinó el otro. Los aficionados de Solís y sus aliados dieron vuelta a los bolsillos y echaron falta el resto. Plata o M, ¿no? La hinchada del barrio Los Troncos hizo una coleta para jugarle a su mascota, aunque venía sin cuidar y de andar con las gallinas. Pero habían esperado todo el día ese momento, además era su gallo. ¡Qué carajo! Y vamos arriba. En los primeros revuelos el cocinero quedó achando picotones sin rumbo fijo. Los forasteros creyeron que había quedado ciego en ese instante y daban usura en su contra. 20 a 10, 100 a 50. Y los locatarios pago y pago nomás. El cocinero ya había ubicado los límites de la gallera y trotaba como un atleta, con el contrario persiguiendo los rabiosos. Y se doblaron las apuestas en su contra. 100 a 10, 1000 a 100, 50 a 5. Un general, como para pasar rastrillo a los últimos pesos del pueblo, exclamó: hay hasta 100 paradas de 10 a 1 con el cenizo. Y el polerío tomo y tomo nomás. El cocinero seguía trotando incansable y el otro pobre de remolque. Entonces alguien de ojo largo, algún minuano tal vez, lo reconoció y se emparejaron las apuestas. Cuando el cenizo ya no lo perseguía, el cocinero se volvió tirando picotones a izquierda y derecha, dispuesto a meter sus terribles patas. El juez hizo entrar a los corredores para poner los contenedores de frente y aquello no tuvo ni gracia. En pocos minutos terminó la pelea, porque entró a tirar él solo y remató al contrario. Yo era un niño que rechazaba la riña, porque hombres explotaban ese inmundo peleador de los animales, ese instinto, peleador de los animales, para analizar sus timbas. Sentía piedad por los débiles y perdedores, hombres o bestias. Me daba mucha pena ver a los gallos heridos, afiebrados y maltrechos, pero esa noche admiré y aplaudí al cocinero, porque ya veterano, ciego y sin entrenar, le salvó la plata a Solís, a los pagos cercanos y enrialó a los vecinos de aquel barrio humilde. El sufrido, empinando por lujo una cerveza de 3 cuartos, le encargó al cazador Reco Camejo: guardame un cuarto de capincho, que mañana en el barrio cocinamos con aceite. Y después, dirigiéndose al chocho, el bolichero del barrio: anda sumando la libreta nomás, que cuando Dios da para todo. Bueno, para que tengan una idea ustedes, esa es la pluma de este viejo que tenemos por acá, que hemos logrado que se le hiciera un homenaje gracias a la buena disposición de la alcaldesa de Solís, de Verónica. Y nosotros también queremos homenajearlo acá, más que hacerle una nota, queríamos homenajearlo, porque los homenajes hay que hacerlos en vida. Yo lo digo casi todos los programas, que a mí no me gusta andar elogiando huesos y cenizas por ahí, y las personas tenemos que elogiar o criticar en vida y hacer los homenajes en vida. Por eso lo tenemos a Alfredo por acá. Esto tal cual, como dice este cuento, tal cual sucedió, ¿verdad? Sí, es histórico eso. Es real, sí. No sé ni quién tiene ahora ese comercio. Después del Vasco lo tuvo... tuvo Silva y González. Después lo tuvo Néstor Ferrari. Ahí está. Y ahora se vendió, ese local está repartido en varias. Hay una tienda, hay una abogada, hay una farmacia, hay otro comercio al fondo contra la Junta. Está dividido, ese comercio ya está dividido, ya boliche no hay más. Está dividido. En ese entonces tenía un trozo de baldío que le llamaban el corralón, donde la gente dejaba los caballos o los efectos que estorbaran para timbiar. Seguro. Sí, había un corralón ahí justo al lado de la Junta, y otro allá abajo donde estaba la suegra de Marino Calcerrada, vamos a decir, la mamá de los Jaurena. Sí, sí. ¿Se acuerda que también había un corralón ahí? Sí, sí. Bueno, yo ya digo, ando con un montón de que estuve fotocopiando hoy, de material de Alfredo,
porque nos habían pedido este muchacho Silva, que es alumno de Gabriel Fernández, y Gabriel Fernández también quiere hacerse este material. Hoy estoy fotocopiando, pero tengo mucho más para fotocopiar, que quiere hacerse este material, para que vea que no estamos mintiendo, no porque seamos amigos con él y compañeros del Tero por 10 años, y lo elogiamos porque sí, lo elogiamos porque merece. El otro día le pregunté a la alcaldesa, después de recitar como 10 o 11 poemas que recitó allí, digo, ¿qué te parece? Y es como yo te dije, sí, te quedaste corto, dice, un genio el hombre, dice, un genio. Bueno, esa es la cosa que nunca nos ha dejado mal usted, Alfredo, por eso queríamos. La gente era muy buena, tanto que me hicieron sentir como si en vez de un cretino cualquiera fuera un cretino importante. No, yo creo que no es ni cretino importante ni cretino cualquiera, no, porque no es cretino. Simplemente una persona que tiene una mente privilegiada, una expresión muy afinada en lo que escribe. Y no voy a creer, mire que yo... Y muy conciso, porque tampoco de los que adorna mucho. Por ejemplo, Antonino Cabana, que era nuestro amigo también, más suyo que mío, pero también fue muy amigo mío. Me visitaba muy seguido. También escribía bastante y escribía bien, pero como que dibujaba más las cosas. Usted tiene otro estilo más conciso, más claro, más fácil de entender, diría yo. Aunque Antonino escribía un poco más sobre el campo, sobre las chacras, que era lo que él más se había criado, ¿verdad? Pero también lo hemos mencionado acá, pero a Antonino lamentablemente no se le hizo el homenaje en vida, ya se marchó. Entonces los que quedan, ahora hay que resaltarlo. Yo una vuelta nombré una cantidad de autores y de gente de letras y literatos de acá de la zona, creo que más de 30. Que nombraría 37 o 38 y creo que a 30 mucha gente no sabía que existían, ¿no? Ajá. Uno porque anda en eso, y en donde nombré a Evaristo Lazo, compañero suyo del Tero, nombré a Meroni, a Nero Calleja, José Pérez, que era el hermano de Mario, que escribía y cantaba y tocaba la guitarra. Las canciones, sí. Escribía cosas lindas. Claro, creo que sí. Bueno, y estamos rescatando esas cosas, ¿no? A veces hablamos de política, hablamos de fútbol, hablamos de todo un poco, pero lo más es rescatar esas cosas del ayer. Yo de literatura y de estas cosas, yo siempre le digo, Iván, yo podría dar una audición, 3 días estar hablando de ese tema, porque es un tema que me apasiona y más o menos uno rumbea. No para juzgar a nadie, pero sí para darnos cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Así que, mire que no le estamos pasando la mano, Alfredo. No. Realmente es así, lo sentimos así. Estamos como 1,5 metros. Bueno, podríamos pasarlo, si querés, los teléfonos y eso, por si alguien quiere comunicarse, preguntarle algo a Alfredo, comunicarse. Sí, si desean comunicarse lo pueden hacer, mandan un mensaje de texto, un WhatsApp al 099-430631, 099-430631, mensaje de texto o WhatsApp, o si lo desean pueden comunicarse, llamar directamente al teléfono fijo al 4447 5040. Además, decir que estamos saliendo por internet, en vivo, ¿verdad? Y a partir de mañana de tarde, a partir de las 12 por ahí o la 1, estamos en YouTube también, así que no lo puede escuchar, lo puede hacer por YouTube. Bueno, Alfredo, alguien un escritor que lo inspirara a usted o que admirara de su juventud, por ejemplo, de su niñez. Yo leí mucho. A ver, ¿cómo le voy a decir? Éramos pobres y en ese entonces había que comprar los libros. Entonces en primero de escuela a uno le prestaban un librito y después había que comprar los otros, los de estudio, ¿no? Entonces, como una reacción por ese hambre de lectura que uno tenía, cuando fue grande y pudo comprar sus propios libros, se hizo su biblioteca. Y bueno, las preferencias se hacen después que uno empezó a leer, ¿no? Porque toda la gente interpreta las cosas a su manera o tiene sus gustos y sus preferencias, ¿no?
Yo a veces miro en televisión de pasada que están mirando una novelita rosa y yo no perdería ni 5 minutos en eso. Y hay gente que se pasa toda la hora de la merienda y el mate y qué sé yo, mirando eso y estrujándose el corazón. Todo es respetable, ¿no? Que por algo lo hace, pero la gente tiene sus preferencias, ¿no? Yo no sé, recuerdo cuando era muy joven haber leído los Becker y yo qué sé, y esa gente romántica del Renacimiento, después los americanos en lenguaje correcto, lo que sé, Neruda, por ejemplo, la poesía de Neruda, la poesía de Nicolás Guillén, el cubano, eran cosas que le gustaban aún. Pero en prosa también leímos mucho, tuvimos suerte de saber seleccionar lo que leíamos, ¿no? Y a veces a las pocas páginas nos dábamos cuenta que aquello no encajaban en el gusto de uno ni en la realidad, y le tirábamos el libro al diablo. Sí, no puedo decir de mucha preferencia, vamos a decir. Yo qué sé, yo leía Morosoli, incluso lo conocí, de túnica, atendiendo la barraca y ferretería que tenían. Sí, Morosoli, Santos Garrido, de los locales, sí. Sí. Y después, yo qué sé, nativistas como Yamandú Rodríguez, como Serafín J. García, que un poquito amargo también, pero muy buen poeta. Y bueno, no le voy a decir toda la lista porque es mucho lo que uno leyó. Y cuando empezó a escribir uno por necesidad visceral, ¿no? De expresarse, sí. Como quien dice, si no escribo reviento. Y no porque tuviera mucha facilidad. Yo siempre digo que yo no fui ni escritor ni artista, que soy artesano nomás. Cuando me gusta un tema, lo estampo ahí y lo dejo que se enfríe. Después lo agarro algún día con espíritu crítico y lo termino. No es nada milagroso, ¿no? Por eso yo digo que es artesanal lo mío. Me mantengo mucho de cerca la prioridad del ser humano, rescatar lo mejor de cada personaje que uno describe o versifica. Así que hay que leer un poco de todo. Seguro. Bueno, vamos a unos consejitos publicitarios, si querés, Iván, y seguimos con nuestro invitado de hoy. Inicio de espacio publicitario. En instantes continuamos con nuestra programación. Bueno, acá seguimos con Opinando, un periodístico diferente, y lo que lo hacen diferente son estas cosas. Este homenaje que le brindamos, en este caso al poeta, escritor y mejor amigo, don Alfredo Hernández, con sus 88 años a cuestas, con una lucidez mental admirable, y uno de esos amigos que no lo dejan en la estacada nunca. Doy fe. Bueno, estuvimos hablando del Tero, hemos hablado de poesía, hemos hablado un poco de literatura, hemos hablado de las cosas que se inspiró, que empezó a leer un poco tarde porque es diferente la gente que adinerada, que tiene acceso a buenos libros de arranque. No era el caso de su familia, me consta. Bueno, todo el mundo se debe acordar también de su hermano, el flaco Oscar, el flaco Leodoro, como le decía, futbolista él, bandido de chapa, que ya se ha ido de la vida, lamentablemente.
Y bueno, usted en estos cuentos hace muchas reminiscencias del pueblo, de las cosas. ¿Usted conoció a Eduardo Fabini, por ejemplo? Seguro, si vivíamos en la misma calle, nada más que a unas cuadras, ¿no? Nosotros vivíamos en 25 de Mayo y Sarandí, ahí de la comisaría para abajo, una cuadra, y él vivía mucho, dos cuadras más allá, donde vivió el Gordo Sánchez vivió. Ahí está, enfrente, todavía vive la señora del Gordo Sánchez. Enfrente a lo del Gordo Sánchez, esquina cruzada, y a lo del Soto Viroga. Y él a veces invitaba a cenar a Fabini, a Espínola Gómez. Ahí va. Y cuando cenaba con él, Espínola Gómez caminaba con Fabini desde la casa de Fabini hasta allá donde termina la calle 25, allá cerca del Chispero. Y después de vuelta hasta donde era en ese entonces la cancha del 13. No me acuerdo de la calle. Y caminaban largamente los dos conversando y haciendo ademanes y qué sé yo. El viejo después se iba a descansar, ya había bajado la comida, y Manuel se venía a la calle del Centro, lo que es la ruta 8 y hoy en día la avenida Fabini, seguro. Y seguía recorriendo de punta a punta el pueblo de sur a norte y de norte a sur. Y a Espínola le gustaba mucho silbar, tenía un gran oído. Bueno, la gente que no conocía decía, ese que va silbando es una persona culta, decía, porque silbaba de repente temas de Schubert, la serenata de Schubert, la serenata de Brahms, o algún trozo de Vivaldi o de Bach, qué sé yo, silbando nomás, silbando. Y después de venida se sentaba conmigo en la esquina, ya eso bastante más adelante, se sentaba conmigo en la esquina de la plaza, cruzada a la comisaría, donde hay una gran casuarina, un árbol musical, como digo yo, porque como tienen las hojitas muy cerca unas de otras y son finitas como hebra, cuando sopla una brisita suave nomás, ya entona una melodía que como un concierto lejano, vamos a decir. En un tema suyo dibuja eso de la casuarina, pinta eso, sí. Bueno, y cuando después el viento suena fuerte, bueno, le digo porque lo pueden experimentar eso, pararse un poco al lado del árbol y escuchar, porque a veces tenemos la costumbre de hablar mucho y escuchamos poco, y entonces aprendemos menos. Sí, un gran defecto de los uruguayos me parece que hablar mucho y escuchar poco. Y escuchando cómo se aprende, ¿verdad? Sí, ya lo creo que sí. Bueno, está hablando usted de gente que hace muchos años que se ha ido de la vida. Por eso es importante, sobre todo para la gente joven, rescatar estas cosas, estas vivencias del ayer con alguien que lo vivió y que todavía está entre nosotros. Por eso es la intención nuestra de tenerlo. Sé que lo hemos jorobado porque tiene que trasladarse, ya no tiene 20 años, no maneja. Tengo varias veces 20 años. Va a llegar a tener 5 o más veces. Ese era un dicho de Zorrilla de San Martín. Cuando le preguntaban la edad que tiene, voy a cumplir por cuarta vez 20 años, decía el viejo. Y de rescatar de esas cosas del ayer, ¿verdad? Para que queden en el acervo cultural del pueblo, para que alguien lo recoja hoy o mañana, y que no se pierdan esas cosas, porque el valor cultural o la literatura que pueda haber tenido hace 100 años tiene lo mismo de hace 50 o la actual, o que la que va a venir dentro de 50 más. Pero tenemos que rescatar esas cosas del ayer para saber de dónde venimos, para poder apuntar a dónde vamos, porque si no sabemos dónde venimos, no sabemos dónde vamos. Sí. Es medio así, ¿no, Alfredo? Más o menos, sí. Nutrirse de todo lo que hay en la vuelta, porque nadie tiene toda la verdad y toda la sabiduría y toda la ciencia, pero puede tener un poquito de todos, ¿no?
Seguro. Como dicen algunos, nadie es bueno para todo, pero todos somos buenos para algo, decía. Seguro, ahí está. Acá hay un tipo muy popular también y tiene muy memorioso. No tiene facilidad de escribir, no fue escritor ni poeta, y usted ya va a estar sospechando quién es. Es Gonzalito. Tiene mucha facilidad de palabra, tiene muchas anécdotas, vivencias de antaño, lo que no tiene facilidad de escribir. De hablar, sí, es capaz que tiene más facilidad de palabra que nosotros. El artesano carpintero. El artesano carpintero. Andaba medio embromado de salud, pero me dijo la señora que estaba bastante mejor ahora. Está marchando, sí. Gonzalito, un personaje bueno. Un gran amigo en todos lados donde trabajó, y entonces tiene recuerdos de todos los compañeros de trabajo, y lo que sé, los clientes que tuvo, los aprendices que tuvo, los ayudantes. Cuando tenía mucho trabajo, me acuerdo que había traído un hombre de Miguel, no me acuerdo en ese momento el apellido, que tenía unas condiciones bárbaras, era un gran carpintero, pero por sobre todo era un gran planificador y organizador. Gonzalito se iba un lunes de repente a Montevideo a hacer compra de materiales, y el hombre le organizaba toda la carpintería de tal manera que todo el mundo trabajaba y hacía un pedazo de cada pieza que estaban haciendo. O sea que nadie se cansaba y todos producían. El trabajo en cadena, un poco el sistema del viejo Ford, aquel que inventó andar paseando, paseando la cachila por toda la fábrica, y cada uno le ponía un tornillo o algo. Sí, porque Gonzalito es un tipo con muchas condiciones, pero la organización no es lo principal virtud de él, ¿verdad? Sí. No fue nunca y ahora ya... Muy buen artesano, eso sí. Sí. Era muy... Como decían antes, un ebanista más bien. Sí, muy prolijo en el trabajo. Mueblero. Está bien. ¿Y qué recuerda de Fabini usted, así como persona? Era muy... Yo no lo traté mucho porque yo era un gurí al lado de él, ¿no? Sí, claro. Pero era muy receptivo y le gustaba estimular las condiciones artísticas. A Manuel Espínola Gómez lo apuntaló muchísimo y le siguió la corriente, ¿no? De manera que daba mucho de sí mismo, el saber escuchar y saber valorar lo que tenían los otros. Pero yo no lo traté mucho, lo conocía, ya le digo, pasaba por casa caminando y saludaba y qué sé yo, pero no lo traté mucho porque había una diferencia de edad muy grande, ¿no? Ahora sí, a Espínola Gómez sí, porque era más contemporáneo suyo, ¿verdad? Sí, Espínola Gómez sería unos 10 años mayor que yo, pero era un tipo que le gustaba mucho compartir con el más chico. Era un tipo que sabía escuchar al más chico. A veces se burlaba, a veces le preguntábamos una pavada, ¿no? Y se burlaba de nosotros, pero después nos daba vuelta a la cosa y nos hablaba del arte, de la pintura, de la escultura, lo que fuera, y de las cosas de la vida. Era muy gracioso, además. Yo lo conocí, Espínola Gómez, no demasiado, pero lo conocí. No era un tipo en sí muy simpático, no era, pero tampoco era un engreído. Usted lo definió muy bien. Digo, no era ni muy simpático, ni tampoco un engreído. Era un tipo medio raro como todos los grandes tipos, ¿verdad? Yo lo conocí jugando al fútbol en la parte de atrás de la escuela pública. Ya él tenía como 16 años. Había una maestra genial que hubo acá, una directora, María Mestoy de Villalba, Marucha. Era maestra mía en primero. Pero un día, no sé si se fue una pelota larga o qué, que nos dimos cuenta que estaban los grandes jugando atrás de la escuela. Una canchita como las de baby fútbol. Y ahí estaba Manuel jugando de arquero. Pero miré el picado. ¿Qué pasaba? Que Marucha, para evitar que los gurises desembocaran en el boliche, y en la timba, y en el ocio, y en la vagancia, los dejaba jugar en esa canchita. Los que habían salido ya de la escuela y no tenían medios para seguir estudiando en el Liceo de Minas, los dejaba jugar allí. Había un maestro grandote, Uruguay Artiga, que hacía de juez y que impartía disciplina.
Entonces aquello daba gusto verlo jugar y salieron muchos buenos jugadores de ahí mismo, ¿no? Cuando se hacían grandecitos ya empezaban a jugar en la reserva del 13 o en la primera según fuera, ¿no? Y Manuel jugaba de arquero en uno de los cuadros ese. Y con el tiempo, ya le digo, nos hicimos amigos. Qué lindo recuerdo, ¿no? Eso. Jugaba la pelota vasca también, Manuel. En el fondo del club hay un frontón. Seguro. Donde se reunía mucha gente a jugar. Había mucha gente, policías y municipales que eran oriundos de Mariscala y de esos lugares, donde se juega mucho la pelota y jugaban por plata. Pero acá no, acá jugaban por la cerveza o por lo que sea, ¿no? Y ahí jugaba y se entreveraba. Cacalo jugaba bien a la pelota de mano, ¿se sabe? Sí. No era una cosa brillante, pero era ese jugador de cerca del frontón, ¿no? Rápido. Pero Manuel jugaba muy bien a la pelota. Usted, en un poema que recitó los otros días en la Casa de la Cultura, que es dedicado a Espínola Gómez, dijo eso, que jugaba bien la pelota, que te pegaba fuerte la pelota porque de olla abundante, que era polentón, que era de olla abundante, dijo. Abundante y pobre, porque vivía con el padre, y el padre no se le decían en general, pero era jubilado no sé de qué. Y eran parecidos. Un día Manuel le pintó en la panadería de Isauro Hernández, no me acuerdo cómo era el nombre de la panadería, le pintó la jardinera, le pintó el letrero, panadería de fulano tal. Las letras de arriba eran grandes y medias dibujadas, ¿no? Como las letras góticas inglesas y la alemana y creo que le pagó 40 pesos, era un platal en ese entonces, y le dejó los 4 billetes arriba de la cama al viejo. Cuando llega el viejo y si esa plata de quién es, no sé, eso está ahí. No le dijo que la había ganado pintando en la jardinera. Capaz que debe haber sido el primer jornal que ganó en su vida. Ahí va. Sí, me acuerdo que usted nombró todo eso y acá, yo no quiero desgastarlo mucho y hacerlo conversar mucho, vamos a leer otro cuento de lo suyo, que viene muy a colación de los tiempos malos, ¿verdad? Porque se dice que ahora hay pobreza. Yo creo que pobreza era la de antes. Basta ver cómo viste la gente, el más humilde obrero, el más humilde chiquilín, cómo se viste ahora, a cómo andábamos antes llenos de remiendo y de harapo y algunos de tamango. Entonces, este cuento pinta de cuerpo entero esa época y nombra a esa maestra, Marucha Villalba, que usted estaba mencionando, lo menciona este cuento. Se llama Pedrito, este cuento de Alfredo Hernández. Voy a decir de vuelta que Alfredo Hernández, porque por ahí algunos dicen que yo me estoy diciendo que es mío, no, es de Alfredo Hernández, nuestro invitado de hoy. Y Pedrito dice, se lo dedica a Matilde Méndez, inolvidable compañera de aula y por siempre amiga. Era en 1937, gran depresión entre 2 guerras mundiales. Uruguay quedó fuera de los conflictos, pero sus dirigentes lo metieron en la crisis igualmente, como para estar a la moda. Y Solís de Matabujo no se quedó atrás, faltaba más. Los tenderos estaban de yerra todos los días, remarcando la mercadería como hoy en los supermercados. La clase media era nominal, ya que la mayoría de sus componentes se desempeñaban en la pobreza y una minoría, mediante política o especulación, se habían zarpado a la media alta o baja. Comerciantes fuertes, terratenientes, propietarios de viviendas para alquilar, bancarios, empleados públicos de carrera, profesionales, prestamistas, etc., escapaban hacia arriba. Obreros independientes, peones afrales, pequeños arrendatarios, bolicheros de arrial, jubilados, pensionistas, funcionarios públicos de bajo rango, peones viales o de saneamiento y el agua, policías, etc., descendían a distintas profundidades de pobreza. Los que tenían parientes solidarios en campaña no dejaban de visitarlos todos los fines de semana
para reparar fuerza con 2 o 3 comidas abundantes. Se vestían ropa usada de algún familiar acomodado y generoso. Todo se reciclaba. Con las perneras del pantalón del tío se hacían pantalones nuevos para el sobrino, con pedazos de fundas en aguas para las nenas y con sábanas gastaditas, pañales para bebés. Los remiendos eran infaltables en el atuendo diario y para todas las edades. Las madres tenían refranes como escudo para contrarrestar cualquier pudor o respeto humano. Remendadito sí, pero ni sucio ni roto. Pobre sí, pero limpito, etc. Era corriente andar en patas, usar suecos de madera en el pueblo. Había unos amarillos como los zapatos de seguridad actuales, altos y acordonados. Otros, los preferidos de la señora, tenían una tira o media capellada y se usaban sobre otro calzado, generalmente zapatillas. Se dejaban al entrar a la casa o los comercios para volver a engancharlos a la salida. También había movimientos migratorios del campo al pueblo, del pueblo a la ciudad y la ciudad a otros países. Todo buscando un respiro, como quien cambia la carga de un hombro al otro. El gobierno, en vez de planificar la reactivación, generando espacios y puestos de trabajo para promover al pueblo, actuaba al golpe del balde. Por ejemplo, botaba limonas paliativas, como las ollas populares. Cualquier similitud con la actitud del gobierno actual es pura y casual coincidencia. En el Corralón Municipal, a impulso de esa sensibilidad propia de Pago Chico, se hacía una de esas ollas y allí acudían los pobres con baldecitos de lata que fueron envases de aceite a retirar su ración de mondongo o guiso grasiento y sustancioso. Martín, Juana y Pedrito, su hijo de 7 años, eran una de esas familias muy empobrecidas. Martín tenía un carro y un caballo para hacer fletes, pero ese invierno llevaba más de un mes sin conseguir clientes. Juana era doméstica por horas y lavandera, pero las familias que solían darle changas esperaban tiempos mejores y se arreglaban sin empleada. La gripe brava lo visitó también, tumbándolos más de una semana en cama y ya no les quedaban víveres. Entonces pensaron que como seres humanos y como orientales tendrían derecho a ese rancho que el gobierno departamental distribuía. Y allá salió Pedrito ilusionado a formar cola frente a la junta con su baldecito recién confeccionado, asa de alambre blando con un carretel para no quemarse. Las garúas coloreaban sus canillitas flacas, agudizando ese aspecto de hetero que provocaba las burlas de los muchachos grandes. El olor que despedían las ollas excitaba su olfato, prometiéndole buenos y cálidos momentos, y sonreía imaginando el rostro amado de la madre frente a un plato humeante. Los encargados del fogón, uniformados con pantalones y blusas de brin azul, se alternaban con grandes cucharones y espumaderas para llenar los recipientes que la gente agradecía. Cuando le tocó el turno, Pedrito extendió su latita temblando. Entonces se alzó el vozarrón del que parecía ser el capataz. Vos no podés, nenito, porque tu padre es fletero. Y lo dejaron de puente, con las manos vacías, como sorprendido en el acto de robar algo. El niño no tenía idea de las palabras injusticia, ignorancia, crueldad o grosería, pero se volvió ahogado en llanto. Emprendió el regreso, dando una rebuscada vuelta por calles no habituales, como para gastar las lágrimas antes de llegar a casa. Ya no sentía el viento ni las garúas, porque desde el pecho le subía un fuego hecho de vergüenza y dolor inocente. Iba pasando indiferentes por lugares, personas, hechos y cosas que siempre llamaron su atención y que ahora le resbalaban. Frente al bar Amestoy, Raúl Correa insultaba a unos parroquianos que le llamaban el mochuelo, pero no se detuvo. Tampoco en la plaza donde el Vasquito, Chocholo y el Piojo Benítez hacían zumbar aquellos trompos de naranjo en refilones de 10 metros. Cuando unas niñas lo quisieron consolar, huyó como un animalito chúcaro. Pasó por 2 herrerías y siguió de largo, pateando piedritas. En la de Pepe Sánchez erraban un parejero y en la de don Ambrosio Méndez estiraban llanta.
fogueándolas en una circunferencia de leña de vaca. La carreta, que descansaba sobre 4 barriles, tenía un paisaje pintado. La señora del almacén le preguntó la causa de su llanto y no supo qué contestar. Es que le embargaba un extraño sentimiento, compasión de sí mismo, como si fuera otro niño. Una inconsolable pena por ese pobre Pedrito, a quien le negaron 2 cucharones de comida y le humillaron en público. A media mañana, Marucha, la maestra, que todos querían, lo vino a buscar con el pretexto de repasar las tablas. Y el resto del año lo entregó al comedor escolar. Bueno, si será motivo, esto que yo he terminado con lágrimas en los ojos, me están viendo aquí mis compañeros. Esta es la pluma de nuestro invitado de hoy. Conmueve su pluma hasta las lágrimas. Por eso queríamos tenerlo aquí y no vamos a estar nunca arrepentidos. Estamos haciendo uno de los mejores programas de nuestro ciclo que llevamos de 8 meses. Bueno, hable algo usted porque yo me quedé medio quebrado. Son historias de vida que uno fue recogiendo, ¿no? Ese niño de haber sufrido mucho, pero la cataplasma del comedor escolar le emparejó la vida, ¿no? Pero uno se imagina cómo habrá sido su volver a casa con los padres engripados en la cama y él con la latita vacía, ¿no? Pero a veces pasa eso, porque se ponen unos parámetros de que a quién se le puede dar y a quién no se le puede dar, y entonces es cuando se mete la paz. Yo pienso, y siempre que se han hecho beneficios o cosas, prefiero que se dé de más y no de menos, alcanzando aunque no sobre. Pero en fin. Sí, es como la justicia. A veces se dice que habría que imponer la pena de muerte, otros dicen que habría que castrar a los violadores, otros, bueno, que los asuelvan, pero yo digo, otros dicen que no, que a veces no se actúa la justicia con la seriedad de vida, que hay gente delincuentes que están sueltos, estas cosas. Pero yo pienso que es preferible que haya un delincuente suelto porque no se le ha podido dar captura, a que haya un inocente muerto, porque hay una pena de muerte que se puede matar a una persona que no fue. En Estados Unidos ha pasado varias veces, usted lo sabe mejor que yo. Ha pasado una cantidad de veces y matar a un inocente y después no se le puede devolver la vida. Al que está preso se puede soltarlo y resarcirlo por el tiempo que estuvo preso inocente, pero al que lo mataron, esto es la injusticia y de la ignorancia que habla este cuento. Hay mucho de ignorancia, hay mucho de injusticia, pero la injusticia es provocada por la ignorancia. Sí, sí. No sé si usted entra mucho en Facebook, pero si usted entra en Facebook, ve personas que escriben cada ignorancia y cada burrada, que lo sacan de las casillas a uno, que a veces dan ganas de ponerse a la altura de ellos también uno, y a veces uno tiene que controlarse y contestar con otras palabras. Pero cada burrada, que esto lo provoca, son injustos por ser ignorantes. Y esto lo dice el cuento y lo menciona a su vez. Yo no lo leí hace mucho este cuento, pero lo que estaba diciendo antes, estábamos hablando con usted antes, está resumido en este cuento. Y en el otro anterior. Y otros tantos que tengo por acá. Vine con un alto de teros de acá, de cuando usted compartía con nosotros estas páginas. Y bueno, y muy orgulloso de haber integrado el Tero, de haberlo... No lo dirigía. ¿Cuántos años lo dirigió usted? 10 años. 11 estuve en el Tero y 10 como director. Pero lo dirigía no porque fuera el más capaz, todo lo contrario. Lo dirigía porque tenía más tiempo y tenía tiempo de salir a repartir y era un poco más jóvenes que ustedes, por ejemplo, ¿no? Que Antonino, que usted, que muchos de los que escribían, ¿no? El caso de Roberto Fracha. Es que es difícil mantener un periódico en un pueblo y tener algo propio que decir en una editorial todos los números. Algo que interese. Bueno, cuando no tenía una editorial así que sobresalía como
Y hice editoriales con el aporte suyo, y hice editoriales con el aporte de Roberto, hice editoriales con el aporte de Yamandú Rodríguez, hice editoriales de las cosas que escribía Antonino. Pero cuando no sabía una cosa que pudiera ser editorial, que no era opinión, tenía que escribirla yo como fuera, había que inventarla. Sí. Y ahí me encerraba de noche, después de trabajar todo el día como un burro, usted sabe cómo trabajaba y trabajo en el campo todavía. Sí, sí. Y ahí me encerraba y bueno, tenía que saber la editorial. Y bueno, buscaba temas de actualidad más o menos y ahí le daba. Y bueno, hoy estaba repasando, justamente estaba buscando esto suyo y buscando muchas editoriales, artículos que se escribían, unos por mí y otros por ustedes. Y la verdad muy orgulloso. Yo creo que no es fácil en estos pueblos chicos un producto tan bien terminado, con el aporte generoso y honorario de todos ustedes los que escribían. No es fácil lograr un producto de esto. Y no veo muchos diarios. Yo recibo algún diario que se me mandan o me obsequia y no veo un producto de la modestia aparte de la calidad del Tero. Ahora también estaba bien dirigido el hombre que lo tiene, que yo se lo traspasé, bastante capaz como periodista, pero me parece que le falta jugarse un poquito más en algunos planos, y después es medio cambiante, hay que tener una coherencia. Yo creo que el ser humano, si una cosa precisa en la vida, es coherencia, porque si usted a los 20 años dice una cosa, a los 40 dice otra, a los 80 y pico ahora dice otra, no es coherente con usted mismo, ¿verdad? Entonces hay que ser coherente. Y después hay que olvidarse de la hipocresía y la demagogia que existe mucho, sobre todo en la clase política. Pero no es solo en la clase política. Hay muchos hipócritas y muchos demagogos en la sociedad, inserto. Por eso digo, esto fue un producto artesanal que salió bastante bien, me parece, para la época, y todo el mundo honorario. Acá nadie cobraba un mango por escribir. Todavía venían a traerle el material, y usted a veces se trasladó de Gregorio Linares precisamente con Osorio, y a veces lo mandaba con algún amigo. Antonino, el que sabe el auto, y venía con material para el Tero. Yamandú también me lo giraba a veces con costo de su bolsillo. Que lo tuvimos hace 15 días, Yamandú Rodríguez, ¿verdad? Hace 2 semanas estuvo en el programa. Y así, con el aporte generoso, todo. El caso de Roberto Fracha, el caso de Héctor Mazané, después se nos enfermó Héctor, perdió valiosa pluma también. Sí. Con variados comentarios. Tuvimos una playa de muy buenos escritores, por eso digo que... Roberto tenía un humorismo finísimo y original. Sí, original, sí, ahí tenemos fino. Y cuando tenía que escribir una cosa en serio, y le ponía... A pesar que es medio mancejón, escribía algunos artículos que le ponía, por decirlo en criollo y cortito, le ponía huevo. Ponía huevo porque hay muchas cosas que, además de poner literatura, hay que ponerle un poco de coraje, porque si vemos y nos callamos y miramos para otro lado, ya. Y yo creo que la misión del comunicador es expresar la realidad de lo que se percibe, lo que se siente, lo que se ve. Y no mirar para el costado, porque si no, ya no es creíble, y cuando deja de ser creíble no lo lee nadie, no lo escucha nadie, y al terminar no lo quiere nadie tampoco. O sea, capaz que crece económicamente. Yo el otro día contaba acá, justo cuando estaba vino llamando el compañero nuestro del Tero, de un periodista muy famoso en Minas, y usted lo va a sacar con lo que le diga nomás, no quiero nombrar porque el hombre ya se fue de la vida. Era muy famoso, era corresponsal del Diario del País, en Minas, bastante famoso. Y juntó dinero, así, haciéndole mandado a los políticos, alcahueteando, mirando para otro lado cuando veía algo feo, miraba para otro lado en vez de ir a las páginas y escribirlo y mandarlo a la edición del País, ¿verdad? Y terminó viajando por el mundo. El hombre, con la señora después se jubiló, salió a viajar por el mundo con la plata que juntó, así, con esa demagogia y esa hipocresía que usó toda la vida. Bueno, ya es fallecido el hombre ahora, pero es un tipo de periodismo, un tipo de escritor y de periodista que no aportan, no van a quedar en la historia,
Pueden juntar plata, pero no van a quedar la historia. No sé si estamos de acuerdo. Sí, sí. Capaz que es lo más fácil del mundo criticar a los demás, ¿no? Resaltar las virtudes, de rescatar lo mejor de cada uno es mejor. Seguro. Pero se ve que yo no usé esas cosas porque lo mío no era periodismo solamente, era más que nada estas cosas que escribo yo. Pero digo, criticar con nombre propio, más bien criticar el defecto. El defecto, ahí como está. Decía, pero usted tiene cosas ahí, yo tengo cosas como acá. decían nuestras madres, se dice el pecado pero no el pecador. Ahí está, que critica. Porque al pecado usted le puede dar todos los palos que quiera. Usted critica el sistema, ¿no? Al señor fulanito, presidente Seguro. fulanito, critica el sistema. Criticaba mucho el sistema. Y bueno, tiene que ser así. Digo, la persona que empuña una pluma o se sube a un escenario, tiene que pelear por sus raíces y pelear por las cosas buenas. Resaltar lo bueno para darle para adelante y criticar lo malo para que no se repita. Yo creo que la misión es esa. Claro. Cuando dejemos de hacer eso, nos vamos para las casas. Sí. Ya es otro tipo de periodismo el que se hace. Sí, ya es más bien servil, mendicante y económico. No con miras de sembrar algo, ¿verdad? Es para el futuro. Así lo considero yo. Por eso admiro a la gente como ustedes que han dejado estos mensajes que capaz que algunos puede decir no tienen mucha importancia, pero sí tendrá el Pedrito, el Falero, el gallo picoteando en el barrio Los Troncos, que le salvó a toda la plata al pueblo. Y de esa vivencia, de esas cosas se nutre la literatura y se nutre la cultura y se nutren los pueblos, ¿verdad? Sí. Por eso queríamos los personajes del barrio Los Troncos eran inefables, ¿no? Había uno que era cazador, Reco Camejo, cazador de carpincho, sí. Y los faenaba y los vendía, y parecía una grosería, que el que no probó la carne no sabe lo que es bueno, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que cuando era chico yo salía de pantalón corto y descalzo, a veces con lluvia, me mandaban de los marengos marenales a levantar pedidos para la chacinería, chorizo, yo qué sé, pulpa de cerdo, no sé, patitas, lo que fuera. Y llegaba lo de Tudrí, y un tío de Tudrí que era italiano, decía, ahí está el que vende chorizo de capincho. Ojalá fueran de capincho, porque eran riquísimos. Es una carne magra, sabrosa y casi sin grasa. En fin. El que vende chorizo de capincho. Y aquí nombra en el cocinero ahí el sufrido Acosta. El sufrido, un personaje impresionante. Que tiene hijos viviendo por acá todavía. Bueno. Alba, que está acá en el barrio. No sabía. ¿Cómo me gustaría saludarlas, pobre? Está ahí a la entrada por la calle principal esa del pueblo, por la que va ahí, la primera ahí. La segunda, vamos a decir ahí. A la salida, ¿sí? La señora del sufrido era hija de Iñato de Eufemia, que le llamaban. Seguro, Iñato Papero le decían. Iñato era carbonero. Iñato Papero era un repartidor del Salud. Ah, bueno, carbonero, entonces. Bueno, sí, Iñato, sí. Tenía carbonería allí en la esquina. Era Rodríguez. Iñato otro personaje que Rodríguez era. Y está, bueno, el Pimpino está ahora otro hijo de seguro que es igualito, bien parecido, físicamente flaquito, así, flaquito, ahora está el Maldonado, pero hay hijos del Pimpino acá, nietos de Sufrido. Y Alba tiene nietos también, bisnieto de Sufrido. La señora, la madre de esas chiquilinas, digo yo chiquilina porque uno es viejo y ella es central, mucho menos años, ¿no? Sí, poco menos. Era hija de Iñato. Y Iñato de Eufemia, como le decían. Le decían la Crespa. Cuando
cuando el ñato le empezaron a ir bien las cosas, porque primero a los 12 años le pidió permiso a la madre para irse con una cuadrilla de carboneros, a quemar leña, a hacer carbón. Y se hizo útil rápidamente, y cuando ya se hizo útil y necesario para la cuadrilla, le empezaron a pagar después de cada quema. La primera vez que pagó, vino y trajo toda la plata y se la puso arriba de la mesa a la madre. Dice, ahí tiene madre, mamá, dice, ahí tiene la plata que yo gané con mi trabajo. Y si usted me deja, voy a ser carbonero. Ya no va a tener que deslomarse tanto en la cine y en el arroyo para parar la goya. Ahí le vino la vocación al hombre. Qué bueno, y ¿no? cuando le empezó a ir bien, amplió el negocio, alquiló un galpón en la casa que había alquilado cuando se casó, tenía un galpón de lata y empezó a hacer baile los sábados, el primer sábado de mes creo que era. Sacudían el polvo de las chapas del galpón, barrían y mojaban bien el piso y ya estaba pronta la sala de baile, ¿no? Y ahí iba Monteagudo con el acordeón y tenía una vitrola donde pasaban los discos de pasta. Y entonces la anécdota desemboca cuando el sufrido se juntó con la Crespa. Entonces llegan un vecino moviendo los brazos, haciendo paviento. ¿Qué pasó? Dice ñato. Ñato, se llevaron a su hija. ¿Quién la llevó? El sufrido. Está en buenas manos, gracias a Dios. Que siga el baile. Muy bueno, ¿eh? Ah, sí. La Crespa, capaz que vive todavía la señora esa. No, ya no vive, no. Pero yo quisiera conocer las hijas, sí. Hay una que está en Montevideo que la tengo de amiga en el Facebook. María Victoria se llama. De las hijas del sufrido, ¿no? Porque ella después se dejaron con el sufrido y tuvo otro marido. Claro. Pero Alba, que se parece al sufrido también, es rubia, media agachadita, parece. El Pimpín. No, yo no me acuerdo si hay con otros. Me parece que son 4 que son del sufrido. Pero el sufrido yo creo que le pusieron por el sacrificio que hacía con el trabajo. Sí. Él cargaba pan casero, no sé si era hecho por Crisolo Duarte o alguno de esos en el barrio. El hermano del sufrido, que era Juan Acosta, ¿se acuerda? Era panadero, que le comió un brazo, era casado con Victoria. Que le comió un brazo, la amasadora le comió un brazo, quedó minusválido de un brazo. Bueno, no me acuerdo. Era hermano del sufrido, era bastante morocho, bastante moreno, pero era el hermano del sufrido. Bueno, el sufrido cargaba 2 canastas. Se llamaba Juan Acosta, pero era hermano. Una canasta en cada brazo, que yo no sé calcular, pero viendo el tamaño de aquellas canastas de reparto que había, calculo que llevaba 20 kilos de pan en cada una. Y recorría todo las capiruzas y esos campos que hay por ahí, casa por casa, y a veces la gente compraba para no tener que amasar. O le convendría el trabajo, el menor trabajo y el precio, ¿no? Y se recorría todo eso y vendía todo y volvía con las canastas vacías y el cinto lleno para las casas. Y los últimos años, cuando en la época mía ya, soy un poco más chico que usted, bastante, vendía pasteles en las carreras, en las ferias y en la calle también. Está bien. Vendía con un sombrerito panaflé y camiseta blanca, frío, ahora andaba con manguita de camisa y vendiendo pasteles. Los tengo bien presentes, tengo un bigotito fino, ¿sabes? Sí. Personaje, por eso digo que... ¿Y qué me dice de Justa Rodríguez, del Sapo? Doña Justa, sí, cómo no. ¿Cuántos hijos tendría Doña Justa? Tenía como 8, creo. Uno de ellos murió hace pocos años en Pan de Azúcar. Sí. Trabajó en lo conocí, un hombre grandote. Sí. Bueno, y el Sapo también murió, y el negro, el más chico, el Cisco que le decían, murió hace poco, era un par de años que murió. Yo creo que no queda ninguno vivo de los hijos, me parece que no queda ninguno. Había uno en Montevideo que había estado en la Fuerza Aérea, pero no era aviador, no sé, era ahí faginero en la Fuerza Aérea. Se jubiló bien, era un tipo muy bien, muy educado. Vivía ahí cerca del puerto de Carrasco, también murió hace unos años. Yo lo conocí casi todo, porque yo era muy amigo, principalmente del Sapo era muy amigo. Y de este que vivía en Pan de Azúcar, ese grandote, ¿cómo dijo usted que se llamaba? Hugo Dance. Hugo, ahí está. Hugo Dance Rodríguez. Entonces me presentaban, cuando me que venían los nuevos me iban presentando. Y tenían una hermana que era gordísima,
que se juntó con Pancho Fernández. Ajá. El abuelo de los carniceros, panaderos, esto viene siendo Pancho. Pero ellos, el padre de los Fernández no eran hijos de esa señora. Tuvo después, se juntó después de viejo Pancho con él, tuvo 4 hijos. Mira. Uno son mellizos, que hace poco falleció uno, y otro más, y los 2 mellizos y una mujer. Tenía 4 Pancho con esa señora que era hija de Justa, una gorda, no me acuerdo el nombre ahora. Pues, alguna cosa se me escapa, pero no hace tantos años. Sí, no, Alba vive ahí, yo le digo en Mevir, ahí en la entrada de Mevir, por la calle de la Policlínica, ¿ve? Ahí a la derecha. Hace poco una hija de la esposa de un hijo de José Rodríguez, José el pintor que le decían, que era allá del barrio de Los Troncos también. Sí. Me prestó una foto de los 15 años de Blanquita, una de las hijas. Una Sí. le decían Blanquita y la otra La Parda. Blanquita creo que murió. Donde estamos en el cumpleaños estamos haciendo pintas todo, y estoy yo con la nena Luzardo, una muchacha que habían criado los mozos, o era hija de no sé si era hija de Olga Mozo o era criada nada más. Y qué montón de recuerdos, porque gente que nunca más la vio uno, ¿no? Esa gente, Rodríguez, una señora Rodríguez, de esa que me dijo que vivía en la frontera del barrio de Los Troncos, por ahí, cuando yo tenía el Tero, me mandó una carta hablando del barrio. Porque yo había hecho un artículo, había escrito, del populoso barrio de Los Troncos, y pintando algunos personajes de la época y de anterior, la época anterior que yo había conocido. Y me dijo ella, como que se enojó ella, ¿no? Que yo había como subestimado, menospreciado, y todo lo contrario. Yo siempre he defendido al barrio de Los Troncos y lo sigo defendiendo. Claro. Como defiendo el Chispero, yo los barrios humildes donde yo me siento cómodo y donde la gente me ha fallado menos. En esos barrios la gente me ha fallado mucho menos que muchos copetones del centro. Con esto lo digo claro y estoy diciéndolo al aire. Entonces no era así. Le aclaré un poco a la señora, pero no sé, me parece que no me entendió mucho y le mandé una carta, yo le aclaré por el diario y le mandé una carta. Ella se había hecho, ella venía solina, o sea, a casa de una pariente, una prima, así se había encontrado con el diario, con esto. Entonces, yo había escrito un artículo fabuloso del barrio de Los Troncos, pintando algunos personajes, pues no era ridiculizando, al contrario. Incluso le había pedido autorización a algunos de ellos para nombrarlo, donde el Sapo fue uno de los tantos. Y me entendió mal la señora esa Rodríguez, usted dice, que se criaron ahí en la frontera. Yo no me acuerdo de ellos, pero se criaron ahí en la frontera del barrio de Los Troncos. Yo no creo que era Julio Pereira o Patilla, me decía que había sido compañero de escuela de ella, pero yo no. Yo cuando vine al pueblo, cuando empecé a venir con la ciudad del pueblo, ya no, esa gente no estaba. Pero son lindas las anécdotas. No ha pasado ninguna llamada telefónica, ningún mensaje. Si habrá cosas para comentar, digo, con una persona de su edad y su léxico. Pero, por favor. Usted que es como yo, se revuelve más escribiendo que hablando, pero se revuelve también y tiene, lo principal que tiene la mente es muy lúcida. Porque uno cuando ve a un viejo que ya no se acuerda ni cómo se llama, no tiene gracia. Pero en el caso suyo, que tiene memoria y recuerda hasta lo mínimo de cuando era chico prácticamente, es muy importante. Y vamos a dejarle un saludo, si está escuchando, a Blanca Barreira, que el otro día la saludé, pero había algunos problemas técnicos en la radio, creo que no escuchó. Si hoy nos está escuchando, estamos aquí con Alfredo Hernández, que reunieron cerca de 200 años entre los dos el otro día ahí en la Casa de la Cultura. Usted tocando el piano, Blanca, y Alfredo recitando. Cerca de 200 años había ahí, Ella me conocía más bien por el nene de Doña Anita. Sí. Como era, Doña Anita era muy conocida porque era partera. Seguro. Sí, que sí. Y era una costumbre de ese tiempo vincular al muchacho sí. o su nombre o su
sobrenombre, con unas ascendientes, la madre, el padre o el tutor. Seguro, sí, sí. Y nosotros, como yo era hijo único hasta los 9 años y medio y vivíamos enfrente, me decían el nene doña Anita. Y todavía me dicen nene. Hace unos años encontré a, pobre, se murió hace poco, Ángel Gutiérrez. El ángel del viejo Floro era ese, porque lo criaba el abuelo, creo. El bebé Pumar se acuerda, siempre el ángel del viejo Floro. Y me pegaba el grito en Pan de Azúcar: ¿cómo andas, nene? Y la gente miraba: ¿y este es el nene? ¿Qué nene para largarlo sin bombacha, no? Qué barbaridad. Sí, sí, que así en la campaña, por ejemplo, dice el fulano, el de Iván, por ejemplo, Iván, el de Yamandú. Seguro. O, por ejemplo, y así, nos dicen el apellido. Sí. Y ya cuando uno que no conoce mucho se complica, dice: ¿quién es Iván de Yamandú? Iván Bermúdez, dijo Yamandú. Cosas así. Se estilaba y se estila, pero no tanto ahora, pero antes se estilaba mucho. Se estilaba se vinculaba con la madre, con el padre. Yo a su mamá no. Capaz que sería por aquello que hay muchos burros del mismo pelo. Seguro. Para no confundir los nombres, sino fulano, el de... Seguro, el de fulano. Yo no la conocía, doña Anita no, pero al viejo sí. ¿Cómo no? Y se tomaba alguna en el boliche mío, alguna vez fue a comer también allá en los últimos tiempos. El viejo de los gallos. Era genial, él aconsejaba, ¿no? Nosotros cuando empezamos a trabajar y a producir algo, aunque sea para empilcharse, nos decía: si trabaja, no timbee; si timbea, no trabaja, porque va a trabajar para los timberos. Pero él se iba cada 8 o 15 días se iba con sus gallos allá y llevaba una lista de adherentes, vamos a decir, a la jugada. Uno le daba 10 pesos, al otro 5, jugame legal. Entonces para la entrada ya estaba financiado. Y ganaba muchas peleas, entonces siempre sacaba alguna comisioncita. Pero igual, es más fácil aconsejar que dar el ejemplo. Sí, sí. Generalmente se es buen, mal sacerdote, pero buen predicador, dice. Ahí está. Sí, así. No, se ve que sí, que le gustaba la timba, se andaba en esas cosas porque le gustaba la timba. La riña de gallo es linda, igual la pelea de gallo, en cierto sentido, pero es medio grosera, como decía usted en el cuento ahí. Pero es linda, en realidad es linda. Yo lo que menos he tolerado de los deportes ha sido el toreo. Ajá. En la Ciudad de México fui quería ver, sabía más o menos, creo que me iba a encontrar, pero quería ver. Y había una reunión de toreo, 8 corridas había la tarde. Aguanté 4, a las 4 me fui, no podía más. Me fui larimeando. La cosa que le hacen a los toros no está escrito. Como ya de que entran, ya los pinchan, los enloquecen, los entorpecen, el toro se queda ciego. Y está en una desventaja total. Todavía después entra un picador que entra a caballo con unas capas de corcho el caballo porque no los teme el toro, y le mete como una barra, casi como una barra de alambrar de eso, en las paletas para desgastarlo, sacarle sangre. Bueno, yo aguanté 4 corridas y me fui. Todavía me estaba esperando, el que me transportó me estaba esperando afuera, dice. Y como hablan los mexicanos, dice: ¿cómo? Ya te va. Digo: sí, me voy por la mitad, no aguanté más. Yo quería ver, porque tengo que, en España o en México, creo que son los únicos lugares, no sé si hay 2 o 3 países en el mundo que no tienen prohibido la corrida de toros. Y una vez que estoy en México quería ver, pero nunca más, ni en la televisión, nunca más veo. Ahora que vi en vivo, así, tú nomás. Y el toro no gana nunca. Porque el toro, aunque gane la primer cornada, lo engancha al tipo y lo destripe, a el toro lo mata. Entonces, sí. Sí, será injusto. Hay una instancia en que lo salva el productor, vamos a decir, el ganadero. Pide
no me acuerdo cómo le llaman el término, pero pide que le perdonen la vida al toro porque va a ser un buen reproductor. Pero creo que es la única circunstancia, además no, además siempre lo pierde. matan Porque si el toro anda inspirado y entró caliente y ya le digo, entra casi ciego y mata a dos, le ponen 2 toros y los mata a los 2, viene un tercero, viene un cuarto, viene un quinto, que no los mata al toro y le cortan las orejas, que es el trofeo, cortarle las orejas, y después lo sacan de arrastro. Sí, la oreja y el rabo, con parece los que caballos, sí, la oreja sé que y el rabo creo que también, pero las orejas sí, fundamentalmente cortar la oreja. Con la espada de chin esa, le cortan la oreja. Y después lo sacan de arrastro y después se hacen hamburguesas con los toros. Para los hospitales, y insoportable. Yo quería ver y puedo decir la experiencia que la viví en vivo. Porque una cosa es mirarlo de lejos, mirar la televisión, mirar una película que le enfocan a verlo de cerquita, en primera fila. Yo veía casi al toro ahí como de acá a Iván. Y no soporté más que 4 corridas y me fui. Tenía pagada a las 8, pero me fui. Y yo hinchaba por el toro. Todos los mexicanos con los sombreros esos charros me miraban, todos así. Y yo hinchaba por el toro. Tenía toda la de perder el pobre bicho. Pero aunque ganara, le digo, perdía siempre. Porque el siempre, más desarmado y el más débil era. Seguro. Siempre lo terminaban. Bueno, Alfredo, no lo quiero demorar más. No. Estamos casi finalizando el programa, pero lo podíamos estirar, pero no lo quiero demorar más. Queríamos brindarle este cálido homenaje a la pluma, no sé si era más prolífica, pero la más preclara pluma de los últimos 50 años de Solís, incluido Capagorri. Vuelvo a repetir, lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir en su presencia. Y muchas gracias por haber venido. Sé que fue una joda para usted. Pero entre amigos las cosas no son comunes. Pudiendo. Ahora vamos a ver cómo vuelvo y muy agradecido. Ya le digo, estos homenajes, esas cosas no son para uno porque no está acostumbrado. Pero uno se deja querer y agradece. No, es que es bien merecido y hace una satisfacción enorme y me parece que un programa que tiene que haber dejado muy conforme a los oyentes. Así que le agradecemos infinitamente. Bueno, a los oyentes hasta el miércoles que viene. Nos encontraremos con alguna otra propuesta. Y el agradecimiento enorme y un abrazo grandote a Alfredo. Muchas gracias. La próxima vez. Acá estamos. Nos encanta la primavera 2017. Déjame robarte un beso. Se nos acabó el ratico. Sonando con las canciones que querés escuchar. Éxitos del rock nacional.